Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de Kisangetsu. En esta oportunidad le estamos trayendo el resumen de Mayo Chiki, así que a continuación con la historia. Comenzamos conociendo a Kinjiro Sakamachi, el cual tiene una fobia a las mujeres, ya que si alguna de estas lo toca, él sangrará por la nariz. ¡Marica! ¡Marica! Un día, mientras la chica se estaba mirando al chico más popular del instituto, una de sus compañeras se acercó a Kinjiro, pero este salió corriendo como diciendo: patitas, ¿pa' qué las quiero si no son para correr? Ante esto, su mejor amigo Kurose pone en duda su gusto por las mujeres. A mí se me hace que eres marica. Después de que Kinjiro corriera heroicamente hasta unos baños solitarios, a este le empieza a doler el estómago, y cuando está a punto de entrar, se encuentra con Subaru Konoe, quien es el chico más popular del instituto, ya que es un papucho bueno en los estudios de deportes y sobre todo es el mayordomo de la hija del director. Aquí Kinjiro descubre el más grande secreto de Subaru. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Kinjiro despierta en la enfermería del instituto luego de descubrir el secreto de Subaru y este intentará borrarle la memoria de unos santos madrazos. Podría ser el fin del hombre araña. Se da cuenta que está encadenado, y no como Anastasia de las 50 sombras. A su lado se encuentra Kanae Susutsuki, quien es la hija de una familia adinerada e hija del director. En pocas palabras, es la señorita que se le fue asignada a Subaru para que este sea su mayordomo. Dinero, aprende algo, dinero. Kanade le cuenta la historia de Subaru y por qué es tan importante para ella proteger este secreto. También se da cuenta del problema de Kinjiro con las mujeres y le propone curar su fobia a cambio de mantener el secreto de que Subaru es una chica y no decírselo a nadie aunque su vida corriera peligro. Kinjiro acepta este trato. ¡Qué buen servicio! Para poder curar la fobia de Kinjiro, comienzan con una cita entre Subaru y Kinjiro, la cual es observada por Kanade desde un restaurante cercano. Qué suerte tienen los feos. Para que tenga efecto, Subaru cambia de ropa por órdenes de Kanade y se viste con el uniforme de las chicas del instituto. Y así, de esta forma, comienza la sesión de curar a Kinjiro. En medio de la cita llega Kureha, quien es la hermana menor de Kinjiro, y esta le da una super patada giratoria a Kinjiro, lo cual sorprende a Subaru. Pero Kureha descubre que está en una cita con su amado mayordomo. ¡Esta perra está loca! Luego de eso, Subaru defiende a Kinjiro y se pone a pelear con Kureha, a la cual derrota fácilmente. ¿Acaso no lo viste venir? En el instituto harán los exámenes médicos como cada año, en donde Kinjiro estará dispuesto a todo con tal de que no descubran el secreto de Subaru. Años anteriores siempre se salvaba de estos, pero los de este año serán una prueba de Kanade para comprobar si de verdad Kinjiro protegería a Subaru aunque su vida corriera peligro. Y murió. ¿Así nada más? Sí. Kinjiro, Kanade, Subaru y Kureha tienen una cita doble en la piscina, donde Kureha le pide a Subaru que le enseñe a nadar, mientras que Kinjiro se queda con Kanade confiando en que él la cuidará y protegerá. Señor, qué suerte tienen algunos. Kanade le explica a Kinjiro la preocupación de Subaru, pues en el pasado cuando eran niñas fueron secuestradas en ese mismo lugar y desde ese acontecimiento marcó un distanciamiento entre ellas. También a su vez esta lo ayudará a curar su ginofobia. Podría ser el fin del hombre araña. Por desgracia, Kanade y Kureha han sido secuestradas y Kinjiro noquea a Subaru para no ponerla en peligro, ya que descubre que tiene fobia a los objetos punzocortantes. Este se dispone a ir donde las tiene el secuestrador. Subaru despierta y va al rescate de Kanade, Kureha y Kinjiro, que a estas alturas está recibiendo otra tanda de madrazos. Después de unos madrazos por aquí y otros por allá, descubrimos que el secuestrador era en realidad el padre de Subaru quien le estaba poniendo a prueba. ¡Eres un grandísimo estúpido! Luego del incidente en la piscina, Subaru se va a vivir a la casa de Kinjiro y trabaja como su mayordomo ya que tuvo una pelea con su padre. Entonces aparece Kanade diciéndole a Kinjiro que será su mate personal. En eso se desata una pelea entre Subaru y Kanade para ver quién se queda a servir a Kinjiro. ¡Qué buen servicio! Pero en eso Kinjiro se desploma ante los ojos de Subaru, Kanade y Kureha. Esta última tiembla de miedo al pensar que su hermano morirá por una enfermedad. ¡Wey! ¡No! Después de que Kinjiro ayudara a Subaru a reconciliarse con su padre, Kanade lo felicita por haber ayudado a Subaru y también por ser el primer hombre en decirle que se haga a un lado. Luego de felicitarlo, le da un beso en lo cual Kinjiro se queda sacado de onda por la reacción de Kanade.
¿Qué ha pasado? Kenjiro es atropellado por Masamune Usami, quien resulta que estudia en el mismo instituto que todos los demás y es rival de Kureha. Lastimosamente Kenjiro da una mala primera impresión, ya que sus lentes se quedan atorados en las pantimedias de Usami. Usami cita a Kenjiro en la azotea del instituto y le pide que finjan ser novios durante el festival escolar, el cual termina aceptando, pero en eso llega Subaru y duda de las palabras de Kenjiro acerca de que está saliendo con Usami, por lo cual se acerca a ella y le pregunta directamente y vuelve a afirmar que están saliendo. Para acto seguido, Subaru le mete un santo madrazo a Kenjiro por romper su promesa mientras le dice mentiroso y se va llorando. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Usami y Kenjiro hablan de que cuando la cita termine, él pruebe su comida casera. ¡Ay, qué romántico! Luego de estar hablando un rato, aparece Subaru, el cual ha seguido a Kenjiro a escondidas. A lo cual Usami se esconde y Kenjiro le dice que comenzará su cita con ella. Pero Subaru le dice que también los acompañará porque le preocupa que su cita no sea saludable. ¡Tengo miedo! Comienza la batalla entre el S4 y el cálido grupo de observación, en el cual el ganador pasará un día entero con Subaru. Para esta competencia participa la misma Subaru, Kenjiro y Nakuru Narumi. La competencia es reñida y cuando el equipo S4 está a punto de ganar, la última pregunta es quién fue el primer beso de Subaru, a la cual ella presiona el botón por la impresión de dicha pregunta cochina y cochambrosa, y responde que su primer beso fue con Kenjiro. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Después de ganar la competencia, Kenjiro va donde Usami y también se encuentra con Kanade y Subaru. Aquí Kenjiro presenta oficialmente a Usami como su amiga, a lo cual descubrimos que ella tiene esa actitud ya que está peleada con sus padres. Esto ya no es divertido, es triste. Kanade ordena a Subaru que secuestre a Kenjiro. Ahora sí viene lo chido. Donde por razones desconocidas Subaru con Kanade se fugan con Kenjiro a una posada con aguas termales y cerca a la playa. Ah, caray. Eso sí me interesa. Luego de estar un rato en la posada se van a disfrutar de la playa donde Kanade comienza el tratamiento para curar la ginofobia de Kenjiro, con la clásica táctica de aplicar el bloqueador. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Vale. Se descubrirá una parte de la vida de Subaru y su madre, quien tiene su tumba en el cementerio del lugar donde viajaron, luego de que Kenjiro fuera donde está Subaru, ya que ésta terminó huyendo. Ella terminará presentando a Kenjiro como su primer amigo ante la tumba de su fallecida madre. Ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. Después de lo sucedido en la posada y playa, Kenjiro trabaja junto a Usami en un maid café. Eso es parte de crecer, Timmy. Donde Kanade va a hacer una reserva para que lo atiendan exclusivamente ellos dos, solo para decirle que fue gracias al poder del dinero. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Y aunque no lo crean, el pasado de Kureha es un reflejo de su actitud violenta hacia su hermano. En el fondo lo quiere mucho, ya que él siempre ha estado ahí y nunca la ha dejado sola, incluso después de que su papá falleciera. Ese es un verdadero hombre. El mayor secreto de Kanade fue descubierto, y es que cuando tiene un ataque de hipo, todas sus frases o palabras que dice terminan en "niu", lo cual es considerado muy adorable por aquellos que lo escuchen. También sale a la luz un incidente que cuando era solo una niña tuvo el mismo problema a tal punto que tuvo que intervenir la policía. Al curar el hipo de Kanade, los tres van caminando por el instituto y en eso Kanade va saltando hacia atrás, mirando a Kenjiro y molestándolo como siempre. Pero en un descuido pisa mal y cae por las escaleras. Aunque Subaru intenta salvarla, fracasa y las dos terminan cayendo, lo que provoca que Kanade se tuerza el pie. Por tal accidente lleva a que Subaru sea despedida como mayordomo de Kanade por órdenes del padre de esta. Le quitas lo divertido a la vida. Luego de que Subaru fuera despedida como mayordomo y dejara inconsciente a Kenjiro, este se recupera y va en su búsqueda. Al encontrarla, Kanade los llama y les dice que pasen una noche juntos en la posada que visitaron la vez anterior. Bien pensado, Woody. Donde efectivamente pasa todo el día juntos e incluso duermen tomados de la mano a petición de Subaru. Un tiempo después,
Subaru vuelve a la escuela, pero ya no como un mayordomo, sino como un estudiante normal, y bajo el nombre de Punjuro Takanashi. Es bellísimo. Luego de que Kinjiro y Subaru hablaran y este le prometiera que le ayudaría a volver a ser el mayordomo de Kanade, este se dirige a la guarida del S4, que siguen enojadas con él porque robó el primer beso de Subaru. Luego de defenderse de todos los ataques de las fanáticas, les pide que cooperen con él para así poder juntar firmas y Subaru pueda volver a la escuela como mayordomo de Kanade. Lo cual funciona ya que juntaron las suficientes firmas donde Usami, Kureha, Narumi y Kanade colaboran haciendo lo posible para que Subaru vuelva como su mayordomo. Y bueno gente, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse al canal, den su dedito para arriba, déjenos acá abajo sus comentarios y también les estaremos dejando nuestras redes sociales para que podamos tener un contacto más directo. Hasta la próxima.